Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Muy Buenas bien, tardes, profesor. vamos a presentar, ¿cómo estás, hija? Buenas tardes. Vamos a presentar ya por favor la pantalla, ¿de acuerdo? Y ya en este caso vamos a abordar lo que vendría a ser, fíjate, ¿están observando la pantalla? Hoy día vamos a abordar este concepto tan importante llamado personalidad. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué cada uno de nosotros piensa de modo distinto? A pesar que tenemos dos, de repente, personas que vienen de la misma familia, tienen los mismos padres, sin embargo, los comportamientos y las actitudes que muestran ellos son bastante diferenciados. Y teniendo en cuenta además que a pesar de que hay una diferenciación, guardan una identidad consigo mismo. Es decir, estamos hablando de la personalidad. La idea seguramente cuando lo primero que pensamos es de personalidad es que hay una persona que es típica, ¿no es cierto?, dentro de un contexto, y en este caso nos podemos referir, por ejemplo, a grandes personalidades como Galileo, Newton, Einstein, ¿no? De repente inclusive el mismo, no sé, George Cantor y demás. Podemos pensar en muchas personalidades. La idea es que cada uno de ellos podemos reconocerlo precisamente gracias a sus características, gracias a las características que tiene cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ya mismo, fíjate, vamos a un poco a establecer dentro de este campo, si por ejemplo las condicionantes de ser delgado, de ser anchito y gordo, de ser alto, de ser bajito, determinan un poco la personalidad y cómo se piensa. Definitivamente eso lo tenemos que establecer. Entonces, ya mismo viene aquí, por ejemplo, cuando dice, ¿no es cierto?, ¿qué es la personalidad? Entonces, inmediatamente nos viene a pensar que la personalidad es un patrón. ¿Qué cosa es un patrón? Es un modelo. ¿Es un modelo de qué? De pensamientos, sentimientos y acciones o conductas. O sea que hay un patrón de pensamientos que te identifican, es decir, tienes una manera de pensar. Si, por ejemplo, en este momento yo les pregunto, oye, ¿qué piensan acerca, por ejemplo, del aborto? A ver, ¿cuál es el pensamiento que tienen sobre el aborto? ¿O qué piensan sobre la corrupción? ¿O qué piensan sobre la delincuencia y la inseguridad ciudadana? Etcétera. Cada uno va a poder, digamos, deslizar sus opiniones. Y esas opiniones tienen ciertas características y requisitos que seguramente los identificarán cada uno de ustedes. Así es que por ahí pasa, ¿ya? Y lo mismo pasa con los sentimientos. Algunos son bastante volubles, ¿es cierto? Con sentimientos inestables, otros son bastante seguros, otros son más apegados, otros más liberales, etcétera. Entonces, eso también pasa por el tema de los sentimientos. Y lo otro es las conductas, las acciones. Otros, por ejemplo, para actuar, meditan bastante, ¿no es cierto? Hacen una especie de evaluación anticipada a la actuación, en cambio otros arrebatadamente o impulsivamente actúan. Entonces, todo eso comprende el tema de la personalidad. Entonces, cuando dice que la personalidad es un patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo que persiste a través del tiempo y de las situaciones, lo que quiere decir que esa característica, ese tipo de comportamiento que tiene él, la persona, es reconocible en el tiempo. De eso es lo que estamos hablando. ¿Ya? De repente uno de los teóricos más importantes dentro de este campo de la personalidad, evidentemente, es el señor Sigmund Freud. ¿Ya? Así es que a continuación, lo que vamos a hacer brevemente, ¿no es cierto?, es a comprender un poco cuál es la perspectiva que tiene respecto a la construcción de la personalidad. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas de las cosas que tenemos nosotros como personalidad, realmente muchas veces lo pensamos para nuestra propia vida interna y no necesariamente la expresamos siempre al entorno social, ¿ya? Así es que, por favor, ¿me están escuchando? Ganando el tiempo un poquito. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. Ya mismo vamos a ver un extracto de este material, ¿ya? Y sobre eso vamos a desarrollar precisamente lo que viene, ¿ya? Ustedes me confirman si se escucha, profesor, y normalmente vamos a trabajar así, ¿ya? Entonces, voy a dejar de presentar. No se olviden que solamente confirmen el audio. Si se escucha, profesor, esa es la clave, ¿ya?
El que tiene ojos para ver y oídos para oír. Sí se escucha, profesor. No pueden guardar ningún secreto. Si la boca está en silencio, murmuran con las puntas de los dedos. La traición se abre camino por todos los poros de la piel. En efecto, la mente humana es más misteriosa y compleja de lo que uno pueda llegar a vislumbrar siquiera. Más de uno se escandalizaría si las partes más profundas de su ser vieran la luz por medio de su conciencia. Apasionantes palabras, ¿no creen? Al hombre que se esconde tras ellas se han referido con calificativos tan elogiadores como genio, creador, referente, maestro, y a la par con agravios tales como autócrata, plagiario o charlatán. Eso sí, de lo que nadie duda es que este ser humano, por muy polémico que haya podido resultar, ha levantado pasiones. Empero, ¿merece de verdad tanto revuelo? Sí, es cierto que sus teorías fallan al ser expuestas a un examen científico riguroso, mas aclararé al término del presente corto documental por qué los trabajos de este ser humano han supuesto una auténtica revolución en el campo de la psicología. Antes bien, recapitulemos. Hace escasas semanas tuvimos la oportunidad de estudiar a fondo un ensayo titulado Ideas y Creencias, perteneciente al filósofo Ortega y Gasset. A lo largo del mismo, sembramos un puñado de semillas que brotarían posteriormente en enigmas que guardan un estrecho vínculo con lo mencionado. ¿Hasta qué punto Pregunto si el audio es adecuado. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. condicionan las ideas exógenas, objeto que Freud asemeja? Creo conveniente abordar la disertación aludiendo a los aspectos más básicos del aparato psíquico, nombre que el autor utilizó para denominar a la mente humana. En este sentido, el psicólogo en cuestión desarrolló en la primera tópica de su teoría del psicoanálisis 3 niveles de conciencia: consciente, preconsciente e inconsciente. En aras de ilustrar con la debida claridad y sencillez cada estrato, emplearé a lo largo del vídeo un recurso gráfico conocido popularmente como el modelo del iceberg, objeto que Freud asemeja a la psique. En primer lugar, el nivel consciente está compuesto por los pensamientos, emociones y acciones directamente vinculados con la realidad en el momento presente, y acorde a algunos autores, también en la memoria a corto plazo. Por ejemplo, el conglomerado de imágenes en movimiento y enunciados concretos que tu mente está proyectando en este preciso instante al escuchar mis palabras. Se trata del sistema mediante el cual nos relacionamos con los estímulos externos o internos a través de los sentidos, y por esta razón representa la parte superficial del bloque helado. Eso sí, uno ha de tener en cuenta que la percepción sensorial y la interpretación de los hechos es subjetiva, esto es, depende del sujeto. Así pues, ¿no sería acaso el individuo susceptible de distorsionar la realidad advertida? Dado que la respuesta es afirmativa, hemos de seguir explorando otros escalones de conciencia para dar con las posibles causas. En segundo lugar, el nivel preconsciente representa las reflexiones, reminiscencias y fantasías que no se encuentran en la conciencia más inmediata, pero cuya presencia puede darse con relativa facilidad por medio de la memoria a medio y largo plazo. Esta puede concebirse como la franja del témpano ya sumergida en el agua y más próxima a la superficie. Es el caso de aquellos recuerdos que parecen haber caído en el olvido hasta que un tercero los menciona. Véase, el lugar donde has pasado las últimas vacaciones de verano,
o conceptos rescatados tras percibir sensiblemente un elemento que suscita una asociación. Verbigracia, la noción de utilidad agregada al valorar un dilema ético. Asimismo, hacemos referencia al grado preconsciente cuando decimos aquello de «lo tengo en la punta de la lengua». En tercer lugar, el nivel inconsciente consta como el menos accesible de los tres y, a su vez, es el que más información alberga. Por consiguiente, ocuparía la parte más profunda del iceberg. A grandes rasgos, contiene los sentimientos, vivencias, deseos e impulsos que se encuentran fuera del conocimiento latente en la conciencia. Según Freud, una proporción mayoritaria de estos contenidos son reprimidos, inaceptables o desagradables, ya que generan conflictos para el individuo, tales como el resentimiento acumulado hacia una persona cruel, el anhelo de ser reconocido socialmente o el miedo a pasar por una situación desconocida. A pesar de que este estadio permanezca oculto, influye notablemente en nuestra conducta, experiencia y psique en general, y se manifiesta en forma de síntomas, sueños, actos fallidos, etc. En cuanto a las características de estos tres sistemas, es crucial remarcar que tanto el nivel consciente como el preconsciente respetan las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad, y sus contenidos tienen un significado literal al estar prescritos a los códigos del lenguaje. Sin embargo, el inconsciente sigue un orden lógico incoherente y caótico. Sus significados van más allá de lo aparente y se rige por el factor de la temporalidad. Dado que el contenido de los diferentes estratos de la conciencia es dinámico, esto es, va fluctuando y mutando a través de los tres niveles, el objetivo de las terapias psicoanalíticas es hacer consciente lo inconsciente. ¿Y con qué finalidad? Pues muy simple, modificar los procesamientos inconscientes que sean la raíz de comportamientos, emociones o pensamientos desadaptativos y disfuncionales en el individuo. Con todo, este cometido resulta en plurales ocasiones de intrincada envergadura y abismal complejidad debido a las particularidades de cada paciente. Una vez introducidos los principios precedentes, ¿cómo podría uno trasladar información clave al plano consciente para tomar cartas sobre el asunto? ¿De qué manera podemos reordenar nuestra psique conforme a la realidad tanto externa como interna y de esta manera emprender nuevas acciones? Prosigamos con el modelo estructural de la teoría psicoanalítica. En su segunda tópica, Sigmund Freud sostenía que el aparato psíquico no solo está dividido en grados de conciencia, sino también en tres instancias distintivas que no se encuentran separadas físicamente y abarcan porciones específicas de información: el ello, el superyo y el yo. Sin más preámbulos, analicemos cada una de ellas por separado. El austriaco denomina ello a la más primitiva provincia del aparato anímico, y esta atañe a los deseos, instintos y pulsiones. En resumidas cuentas, una pulsión consiste en un tipo particular de impulso psíquico característico de los sujetos de la especie humana que tiene su fuente en una excitación interna, a saber, un estado de tensión percibida como corporal y que se dirige a un único fin preciso: suprimir y calmar dicho estado de tensión a través de un proceso primario. En otras palabras, esta especie de impulsión trata de satisfacer una necesidad concreta por medio de la formación de una imagen mental del objeto deseado. Dicho así suena complicado, pero creo que la amplia mayoría de ustedes sí entendería cabalmente que un niño sediento no piensa, siente ni actúa desde los mismos esquemas que un niño saciado. A fin de cuentas, el enfoque motivacional del primero se caracteriza por un estado de urgencia que le propulsa a encontrar y beber agua para aliviar la incomodidad que su ausencia evoca.
Habida cuenta de esto, la energía psíquica circula en el id con mayor movilidad respecto a otras instancias, pues lo que más la tarea es su afán de proporcionar descarga a las excitaciones que se produzcan en su interior. Según Freud, el ello constituye el núcleo o kernel de nuestro ser y se da desde el nacimiento, es decir, su contenido concierne a lo heredado, lo innato, lo constitucional. En consecuencia, no guarda contacto directo con el mundo exterior y sería incognoscible de no ser por la mediación del yo. Ahora bien, ¿qué clase de pulsiones operan dentro de dicha instancia? Pues el psicoanalista denotó dos fuerzas primordiales, el eros y el tánatos. Por un lado, el eros consta como el instinto de vida y está conformado por componentes relacionados con la autoconservación, alimentación, respiración, sexo, descanso, etc. Por otro lado, el tánatos consta como el instinto de muerte, definido por elementos que circunscriben la tendencia de todo lo vivo hacia un estado inerte o inorgánico, agresión, violencia y a la postre, destrucción en general. Un aspecto esencial es que las pulsiones del ello se rigen bajo el denominado principio de placer. Su meta no es otra que la de alcanzar la satisfacción inmediata. Así, el conjunto de la actividad psíquica tiene por objeto procurar el placer y evitar el displacer, disminuyendo las cantidades de excitación vinculadas a lo no placentero. En ciertas ocasiones, la primacía de lo urgente sobre lo inmediato resulta francamente útil en pos de preservar la supervivencia. Sin embargo, surge un no tan pequeño percance con vistas al ello. Si se concediera satisfacción a literalmente cualquier pulsión sin dilación ni prudencia, sobrevendrían a menudo contratiempos de distintas índoles. Por un lado, con el mundo interior, al desregular ciertos procesos que mantienen el equilibrio psíquico, por ejemplo, en quienes no establecen límites ecuánimes a los exquisitos profiteroles de chocolate, las desenfrenadas borracheras o los placeres carnales. Por otro lado, con el mundo exterior, al exponerse a situaciones que amenazarían la supervivencia del individuo. Por ejemplo, al dejarse llevar por el odio o la cólera en momentos inoportunos, o al alimentar la curiosidad a cualquier precio. En definitiva, el id no se preocupa por la seguridad integral del individuo, sino por la gratificación instantánea de sus necesidades. Si bien tiene la capacidad de desarrollar los elementos de la sensación de angustia, no es capaz de apreciarlos en la línea temporal, porque está enteramente comprendido en el nivel inconsciente. El superyo es la instancia moral y enjuiciadora de la actividad yoica y constituye la internalización de las normas, reglas y prohibiciones que adquirimos por parte de nuestros padres, así como de los pensamientos acerca de lo bueno y lo malo procedentes de la sociedad y la cultura. Dicho de otro modo, su configuración no se lleva a cabo únicamente sobre la base de la exclusiva contribución de lo legado por las figuras paternales. En adición, se nutrirá tanto de lo que le ofrezcan otros entes de autoridad como de valores específicos que gocen del beneplácito social. Así pues, el superego en la enseñanza clásica freudiana ya no está presente desde el principio de la vida del sujeto, sino que surge a consecuencia de la internalización de la figura del padre como un resultado de la resolución del complejo de Edipo. Con todo, es menester remarcar que el superyo consta de dos subsistemas, la conciencia moral y el ideal del yo. Por un lado, la conciencia moral involucra la capacidad para la autoevaluación, la crítica y el reproche. Su arquetipo es quizás el de la popular figura de Pepito Grillo, pero con un toque más rudo. Deberías haber reaccionado con menos expresividad emocional. Tendrías que haber trabajado con más ímpetu. Has de seguir ciertas instrucciones en tal situación.
Por otro lado, el ideal del yo consiste en una autoimagen idílica formada por conductas aprobadas y recompensadas por el núcleo social. Si te comportas de esta manera, serás aceptado por los demás. Este prototipo de personalidad se acerca a tu noción del bien. O convendría que ejercieras dicha actividad para percibir beneficios sociales y pecuniarios. De aquí, uno puede deducir que el superego contrarresta al ego en múltiples ocasiones, generándose así diversos conflictos intrapsíquicos. Y es que esta instancia ya no se basa en el principio del placer, sino el principio del deber. ¿Cómo he de operar? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué es lo correcto? Nuevamente, el establecimiento del superego es imprescindible para una adecuada convivencia dentro de la enrevesada matriz social. ¿Se imaginan que todos los aquí presentes pululásemos por la vida sin códigos conductuales, preceptos éticos y restricciones normativas? ¿Quién o qué sería garante del progreso humano y el mutuo respeto a los proyectos vitales ajenos? Doy por hecho que una gran parte de ustedes considera inapropiado faltar el respeto a un desconocido por la calle solo porque su indumentaria no resulte de su agrado, o levantarse en mitad de una importante reunión de trabajo con el único pretexto de que a uno le ha entrado el hambre. Ahora bien, cosa distinta sería que el sujeto se desplazara justo al otro extremo vicioso de la escala superyoica, ahogando a los debo, tengo que y no puedo en un mar de reglas absurdas, instrucciones rígidas, pensamientos polarizados, imposiciones férreas y exigencias irrealistas que socavan su equilibrio. Por último, pero definitivamente no menos importante, el pensador describe al yo como la instancia psíquica actuante que aparece como mediadora entre las otras dos. Su ardua misión es conciliar tres elementos: los intereses del ello por satisfacer deseos inconscientes, las demandas normativas y punitivas del superyo y las condiciones de la realidad exterior. A grandes rasgos, actúa a modo de árbitro entre el querer, el deber y el haber. ¿Y con qué finalidad? ¿Qué pretende el yo exactamente? De forma similar al ello, el ego también está a cargo de desarrollar los mecanismos que permiten la obtención del mayor placer posible. No obstante, ya no lo busca de manera ciega, cortoplacista e irreflexiva, sino dentro de los confines que el marco real y circunstancial imponen sus diversas esferas espaciotemporales. Así pues, el yo se atiene a lo que Freud bautizó como principio de realidad. Procura colegiar, sí y en qué medida, las pulsiones del id, las imposiciones del superego y su actuación en tándem desembocarán en una mayor satisfacción para el sujeto en el medio-largo plazo, o en cambio, si una de las dos instancias mencionadas debe ser desplazada ad hoc en aras de aclimatarse a las condiciones impuestas por el mundo exterior. La incorporación del ego implica una conciencia activa bajo la cual el sujeto es capaz de regir deliberadamente los procesos de subjetividad y atender a la realidad externa a él. Per Vigracia, la sed podría exigir la gratificación inmediata por medio de un vaso de cerveza fría atendiendo al principio del placer, pero puede que la experiencia individual y las normas sociales le conduzcan a hallar un equilibrio con base en el principio de realidad. Quizás el sediento medie la liberación de la tensión nacida en el ello, esto es, acabar con su deshidratación, mediante otro objeto que marque su extinción, esto es, bebiendo un vaso de agua o al menos reduciendo el consumo de cerveza en ese momento puntual. Algo parecido podría ocurrir cuando uno opta por calmar su estrés con la meditación o el ejercicio físico regular en vez de reaccionar con agresividad verbal ante un tercero. O también cuando uno se levanta del sofá para continuar con sus quehaceres laborales e intelectuales, aun sin tener realmente muchas ganas de engrasar la maquinaria
para incurrir en el pensamiento consciente, deliberado y abstracto. Mientras que al ello no le preocupa más que el placer en sí, sin valorar el mare magnum de consecuencias que conllevaría su obtención, al yo le corresponde tomar en consideración la propia seguridad desde un paradigma más amplio que la mera supervivencia inmediata. Y es que la tendencia del ego a eludir el displacer conlleva que la previsión de un aumento del mismo acarree el desprendimiento de una señal de angustia, catalogando como peligro a la circunstancia en la que ésta tiene lugar, bien sea una amenaza interna, pulsional, o externa, coyuntural. Que el examen es dentro de 3 días y todavía no he empezado a estudiar. O voy a ahorrar un poco de dinero para cuando me mude al extranjero. En virtud de esta computación, el yo gobierna los movimientos voluntarios y se ocupa de bregar por la autoconservación mediante la evitación, el dominio y la cancelación de los estímulos procedentes del exterior, así como también a través del sometimiento de los reclamos pulsionales provenientes del id, respecto de los cuales deberá determinar si ha de satisfacerlos y, de ser así, en qué condiciones, o sofocarlos. Y recalcó que es de suma importancia que el yo preste atención tanto a lo de fuera como a lo de dentro, afianzándose con ello frente a 2 clases de amenazas: las de un mundo exterior que podría acabar con él y las de un mundo interior muy demandante. A pesar de esta tripartición teórica del aparato anímico, el autor considera correcta una acción del yo solo en aquellos casos en los que simultáneamente logra conciliar las exigencias del ello, del superyo y de la realidad objetiva. ¿Les suena esto de algo? ¿No sienten un ligero déjà vu? En efecto, el modelo freudiano guarda numerosas similitudes con la alegoría del carro alado de Platón, cuyo documental acabo de adjuntar en las tarjetas. Incluye un análisis exhaustivo de la arquitectura cerebral que les será de gran ayuda a la hora de comprender el funcionamiento de la psique humana. En este sentido, los más astutos ya se habrán percatado de que, en mayor o menor medida, el ello queda representado por las ansias, deseos, apetencias y caprichos del caballo negro o parte concupiscible del alma. El superyo por los principios, valores y aspiraciones del caballo blanco o alma irascible, y el yo por el auriga o alma racional, tratando de moderar y arbitrar entre los impulsos de ambos animales. Ahora bien, esto no quiere decir que la correspondencia sea exacta, que ambos modelos sean un copia y pega, ni que compartan las mismas premisas, argumentos y objetivos. Según el austriaco, los estados patológicos podrían explicarse mediante el expediente de los casos en los que el yo quedaría parcial o totalmente debilitado e incapacitado para asumir su obligación como un ente mediador que se ajusta al principio de realidad. Cada vez que uno incurre en la pereza, cuando hacerlo no trae más que desgracias multiplicadas a tiempo futuro, echa la vista abajo ante el más mínimo imprevisto por pura incomodidad, o se ofusca con tareas y reglas hiperdemandantes que están muy por encima de su capacidad material y psicológica, es posible que haya aspectos de lo real que no está juzgando con sensatez. O sí, quién sabe. En cualquier caso, el id y el superego se alían en perjuicio de su súbdito yoico, quien intenta no desairarse demasiado del mundo exterior para evitar caer en la desorganización, y cuyo vínculo podría quedar afectado o incluso suprimido si aquellos dos cobran demasiada fuerza. ¿Será el ego capaz de poner orden en la sala? Si bien la idea general de que la mente no es algo homogéneo tiene amplia aceptación, es controvertida tanto dentro como fuera del campo de la psicología. En particular, no faltan detractores de la noción de que el psiquismo se divida en estos 3 componentes. Así pues, el problema más destacable y polémico en la obra de Freud es que su trabajo no se guiaba por el método científico, según el cual las hipótesis formuladas con base en la observación
se descartan o se conservan al ser sometidas a un proceso de experimentación medible, reproducible, repetible, falsable y revisado por pares. La mayoría de las teorías freudianas se sustentan en observaciones, elucubraciones o especulaciones que se dan por buenas sin haberlas sometido previamente a ningún ensayo o control, y por consiguiente se han quedado obsoletas. El mismo Karl Popper observó que las teorías de Sigmund Freud eran en realidad infalsables y por ende cabía la posibilidad de reinterpretar la evidencia para mantener sus hipótesis iniciales pese a la falta de sustento empírico, aunque otros autores sostuvieron que su marco teórico principal sí que podía ser probado como falso. En su descargo hay que tener en cuenta que el austríaco carecía de muchas herramientas con las que ahora sí contamos para confeccionar experimentos científicos en psicología. Un factor digno de tener en cuenta es que Popper catalogó al psicoanálisis como pseudociencia en su crítica, pero no sugirió con ello que éste fuera irracional, ni mucho menos que careciera de valor agregado. Con todo, ¿funciona realmente la terapia psicoanalítica? Bueno, hay evidencia a favor de su efectividad a la hora de tratar ciertos síntomas, pero ni de lejos tan robusta en comparación a otras modalidades terapéuticas más vanguardistas como la cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, la psicoterapia analítica funcional o la terapia conductual dialéctica. Esto explica que no sean demasiadas las técnicas psicoanalíticas llevadas a cabo hoy en día por la mayoría de profesionales de la salud mental, sin mencionar que una parte de ellas ya está desfasada e incluso puede resultar contraproducente. Eso sí, su escasa aplicabilidad explícita no implica que su legado implícito sea también irrelevante. Más bien, sucede justo lo contrario. Aun con sus limitaciones técnicas, la imaginación del autor al proponer nuevas hipótesis, así como poner encima de la mesa planteamientos que nadie había concebido hasta entonces, ha resultado de gran utilidad. Sin ir más lejos, el regalo más importante de Sigmund Freud a la neurociencia se llama inconsciente. Eric Kandel, neurólogo y premio Nobel de Medicina, confesó en su libro The Age of Insight que son plurales y sustanciales sus aportaciones en lo relativo a procesos mentales que se escapan a nuestro alcance más inmediato. Y es que el propio pensador abrió una brecha al universo escondido de la mente humana a sabiendas de que su discurso era revolucionario y, por lo tanto, susceptible de ser sancionado. En uno de sus diarios, Freud escribió que se habían cometido 3 injusticias a lo largo de la historia. Dudar de Nicolás Copérnico cuando defendió que la Tierra giraba alrededor. Muy bien, creo que en este caso, chicos, tomamos en cuenta aquello, es que básicamente lo que nos explica, lo que podemos observar, ¿no es cierto?, en ese extracto de video, y es evidentemente cosa, algunas ideas, fuerza, respecto a la propuesta de Sigmund Freud. Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Porque muchas veces, dentro de un contexto de desarrollo de la personalidad, lo que se hace es hablar poco al respecto de ese autor. Y en realidad se le acusa de tantas situaciones anticientíficas, o sea, cosas que no están pegadas mucho a la realidad y a la objetividad, y en otras tantas también se le dice que ha sido un ente muy creativo porque ha propuesto teorías que nunca antes que él habían definitivamente sido propuestas. Así es que hay para ambos, ¿eh? Por eso, uno de los conceptos importantes que ha trabajado este autor que acaban de ustedes observar, que es Sigmund Freud, es el temperamento. Y cuando alguien dice, oye, ¿pero qué es el temperamento? Fíjense ustedes, entendemos como el humor del cuerpo, así lo había definido Hipócrates, ¿no? El médico, en este caso griego, que decía que es el humor del cuerpo. Entonces ahí habían humores o líquidos dentro del cuerpo.
De tal forma que esto daba lugar al temperamento flemático, sanguíneo, melancólico y colérico. El flemático es una persona muy organizada, ¿no? Muy metódica, muy pacífica. El sanguíneo es una persona bastante intrépida, valiente y tiende a ser líder. El melancólico es una persona más depresiva, ¿no? Un tanto más, digamos, también triste, ¿no es cierto? O que de alguna manera tiene muy poca posibilidad de iniciativa. Y el colérico, en cambio, es una persona bastante intensa, ¿no? Y normalmente siempre es exagerada, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de temperamento, hablamos de estos 4 tipos de temperamento, que es un componente de la personalidad. Entonces, este componente llamado temperamento, en este caso la personalidad, es de origen heredado, biológico. Actualmente, ¿cómo se puede entender al temperamento? El temperamento es como la cantidad de hormonas que llevas en el torrente sanguíneo. Es decir, nuestro torrente sanguíneo tiene una disposición de llevar una cantidad de hormonas. Y esta cantidad de hormonas es lo que determina muchas veces nuestras conductas. Por ejemplo, ¿por qué crees que hay alguna persona que a pesar que hay una situación tranquila, pacífica y todo, pero termina explotando? Ah, porque seguramente hay demasiada adrenalina o carga de adrenalina en torrente sanguíneo. Es decir, tiende a ser explosivo. En cambio, hay otra persona que a pesar que pasa una situación totalmente desagradable, tiende a sonreír o de repente a tomarlo la vida con tranquilidad. Es porque tiene en su torrente sanguíneo más dopamina. Así se puede entender hoy día el concepto de temperamento. ¿De acuerdo? Por eso entiendan, por favor, que el concepto temperamento tiene que ver con lo biológico, ¿ya? Con lo anatomo-fisiológico. El siguiente componente de la personalidad es el carácter. Si el temperamento ha sido, en este caso, manifestación a través de nuestros rasgos emocionales, afectivos, el carácter se manifiesta más bien a través de nuestro aspecto moral, ¿ya? Moral valorativo. Por eso es que se dice que el temperamento es la base de la formación del carácter. Mientras que el temperamento tiene carácter de origen hereditario y biológico, el carácter tiene más bien un origen más, digamos, social y aprendido. ¿Ya? Eso hay que tomar muy en cuenta. Ahora, el carácter entonces es el conjunto de rasgos aprendidos socialmente y que es considerado el componente moral de la personalidad. El carácter permite controlar al temperamento. El carácter se califica como disciplinado, solidario, responsable, honesto, justo, amable, valiente y egoísta. ¿Qué cosa significa esto? Que, por ejemplo, las personas en este sentido pueden tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de que vaya, pues, ciertos caracteres a, digamos, al tipo de comportamiento que, por ejemplo, responde frente a una profesión. Imagínense ustedes un médico con temperamento colérico y con carácter deshonesto. ¿Ustedes se pondrían en sus manos? ¿Se pondrían en sus manos, chicos? No. No, No, en profesor. absoluto. No, de hecho, ese médico termina haciendo michi en tu cuerpo. ¿Ah? O imagínate, a ver, ¿cómo sería? Un policía con temperamento melancólico y de carácter, no sé, a ver, podría ser injusto, ¿ya? De carácter injusto. Melancólico y encima es injusto. ¿Va con el policía o no? No. No va. ¿Ustedes creen que la profesión forma nuestro carácter? Porque el temperamento ya lo tenemos, y a eso no podemos decir nada. De repente, al momento de elegir tu profesión, deberías ponerte un poco a pensar en tu temperamento. Creo que eso sí sería válido, pero tu carácter lo vas a formar. Entonces, ¿tú crees que la profesión que eliges forma tu carácter al final? Por ejemplo, conozco chicos que se han dedicado a la ingeniería, ¿ya? Que se supone que los ingenieros tienen que ser súper prácticos, ¿no? De repente súper, digamos, eh, ligados a las grandes exigencias que tiene, ¿no es cierto? Seguramente la profesión. Al final no practican la ingeniería, sino llegaron a ser buenos docentes. Así es que ustedes tienen buenos docentes ingenieros, no porque se hayan formado para ser docentes, sino porque tienen ese temperamento de tener la paciencia, de
tener la tranquilidad, la empatía con el estudiante, de tal forma que pues enseña matemática de una manera excepcional. ¿Qué tal? Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Probablemente al elegir la carrera no se tuvo en cuenta el temperamento, que daba más para un ámbito más social, porque el docente es un ser que interactúa permanentemente, y el carácter se lo formó ya a medida que iba ejerciendo la docencia, ¿no? Entonces se dan cuenta, ya no se olviden, el carácter es social y aprendido. Ahora veamos en este caso cuando hablamos de los factores de la formación de la personalidad. Tenemos 3 factores, no lo olvides, el factor biológico, el factor social y el factor personal. El factor biológico. Cuando hablamos del factor biológico, tenemos que tomar en cuenta lo que hace rato mencionábamos. ¿Cuál? El temperamento. ¿Ya? El temperamento, porque este es heredado. Pero también tenemos que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, el tipo de cuerpo que tienes. En este caso se llama la morfología corporal, ¿ya? O llamado también fenotipo. O sea, de hecho que una persona, como decía Ernest Krishmer, ¿ya? Bajita respecto a una persona alta piensan diferente. Decía Krishmer. Una persona obesa, gordita, frente a una persona bastante lograda, digamos desde el punto de vista muscular, también piensa de manera diferente. ¿En qué se basaba Krishmer para hacer esto? Decía que en los estudios que él ha digamos, realizado, las personas atléticas, es decir, aquellas personas que son con cuerpo bien cultivado, tendían a ser líderes. ¿Ya? Eso es lo que decía Krishna. Las personas obesas tendían a ser unas personas más alegres, más jocosas, más sociables. Las personas que eran, digamos, altas y delgadas tendían a ser más intelectuales, él le llamaba cerebrotónicos, ¿no? Ya más académicos. Y había una parte displásica, la que no ingresaba en ninguna forma, y ahí estaban pues las personas que tenían enanismo o gigantismo, ¿no? Entonces, así los clasificaba, pero de acuerdo ¿qué? Al tipo de cuerpo. Ustedes, estamos en pleno siglo XXI, ¿le creen o no le creen a Krishna? Chicos. No, profesor. No, porque esa teoría, como reitero, ya ha sido desfasada, no puede ser. Tenemos grandes líderes, por ejemplo, que nunca han tenido el cuerpo atlético como, por ejemplo, Hitler. Una persona de 1,50 m y tantos, ¿ve? Pero con una gran capacidad de liderazgo. Tenemos personas, en este caso, que han sido, digamos, grandes actores de la comicidad. Por ejemplo, personas pequeñitas, ¿no? Y son bastante cómicos, no han necesitado ser personas obesas ni nada. ¿Hay qué? Yo creo que esa teoría, reitero, ha sido ya bastante desfasada. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos entonces. Vamos. Muy bien. Vamos con la parte del factor social. Cuando hablamos del factor social, decimos que aquí estamos formando el carácter, no se olviden. ¿Por qué? Porque la formación de la personalidad responde a una serie digamos, de experiencias que ha vivido la persona a lo largo de su vida. Y ese conjunto de experiencias lo que ha hecho es formar, modelar, moldear la personalidad. De hecho, que esa persona se piensa de acuerdo a cómo piensan los demás acerca de ella o de él. ¿Ya? Es decir, nosotros no somos seres aislados. Dependemos de la opinión también de los demás. Y depende cómo opinen los demás de nosotros, así actuamos. Pero, profesor, no era que yo actuaba en función a mi decisión, debería ser. Pero el gran asunto es que en tu gran, digamos, ¿no es cierto?, capacidad de pensamiento que tienes, esas ideas, más tarde que temprano, se interiorizan, es decir, tú lo aprendes. Y como la gente te dice eso, tú regulas tu comportamiento a lo que la gente te dice. Al final estás aprendiendo porque el sistema social te está moldeando. De tal forma que las personas actúan, al final de cuentas,
como las personas quieren. Ahora, es muy importante eso, pero, profesor, ¿qué pasa si la persona es muy consciente y evalúa y antes de actuar, pues quiere diseñarse un tipo de personalidad? Perfecto. ¿Y sabe por qué le digo? Porque hay en la historia muchos ejemplos de que había hombres que estaban fuera de su contexto, es decir, estaban muy adelantados, no pensaban como el común de la gente. Por ejemplo, ya en el último, al final del video, mencionaba a un Isaac Newton, que no pensaba como el común de la gente de ahí. O de repente, ¿no es cierto? No sé, ponte a pensar, por ejemplo, en la época de Aristóteles. Aristóteles es una persona muy adelantada para su época, ¿ah? Totalmente científico, zoólogo para iniciar. Entonces, sí se puede uno determinar, pero para eso tiene que tener ¿qué cosa? Este factor, el factor personal. ¿Por qué? Porque en el factor personal tú te puedes desligar, te puedes distanciar o alejar de lo que la sociedad dice de ti. ¿Por qué? Está basada en tu voluntad, en tu iniciativa, en tu motivación, en tus intereses, en tus sentimientos y demás. Todo eso está en manos tuyas. Lo que significa que el factor personal es un aspecto sumamente importante porque al final de cuentas es la persona, es decir, la persona individual, aquella que tiene identidad. Y por supuesto, no hay personas dos como ella. Es única e irrepetible. Por lo tanto, es la que hace la decisión. Se llama factor personal. ¿De acuerdo? No hay dos personas como tú. Es la única persona que existe. ¿Ya? Entonces no se olviden, por favor, es la determinante frente al embate de lo que vendría a ser el factor social. Cuando hablamos de las características de la personalidad, encontramos que hay, escuchen, 5 características. La estructurada, dinámica, individual, constante y social. Se dice que hay una personalidad estructurada porque la personalidad en este caso, fíjense ustedes, pasa por el hecho de ser una persona o un conjunto, un todo de pensamientos, sentimientos y acciones. Por eso es un todo, por eso se dice que es estructurada, ¿ya? Que está integrada por sus diversas dimensiones biológicas, psíquicas y socioculturales, ¿ya? En todo caso, lo que eres, lo que piensas, lo que sientes y lo que actúas. Estructurada, totalidad, ¿ya? Sinónimo de estructurada. Dinámica, porque la persona permanentemente puede ir cambiando. Y ese cambio puede ameritar el hecho de que si, por ejemplo, tuvo pues alguna acción o conducta de ser tímido en la adolescencia o de repente en la niñez, pues ahora en la adolescencia es extrovertido, ¿ve? Es amigable, sociable. ¿Qué le hizo cambiar? Probablemente las experiencias de ser tímido pues le iba bastante mal, ¿no? Entonces no era tan difícil ser extrovertido, sociable y amigable, porque de esa manera se sentía mucho más cómodo. ¿Qué cosa pasó? Cambio. Ahora, es muy importante también tener en cuenta en la parte dinámica de que las personas, sí, pueden cambiar, pero en tanto haya también experiencias bastante intensas. Póngase, por ejemplo, que una persona es súper pacífica, pero se puede volver en un cruel y despiadado persona, a pesar que era pacífica. ¿Qué cosa pudo haberle pasado? No sé, estos días, chicos, estamos teniendo noticias, por ejemplo, que están raptando niños y adolescentes. Imagínense que esta padre de familia o esta madre de familia que era pacífica le pase ese hecho. Y de repente la cuestión más crucial ha sido que nunca más encontró a su hijo o su hija. Y esta persona puede ser una resentida social y se puede volver despiadado, cruel. Así que experiencias intensas también pueden hacer que nuestras conductas cambien. ¿Ya? Cuando dice que es individual, es que la persona es única e irrepetible. No hay dos personas similares, iguales, por más gemelos que sean. ¿Ya? Por más gemelos monocigóticos que sean. No hay forma. ¿Por qué no hay forma, profesor? Porque son dos cerebros diferentes. Dos cerebros que viven con su interés, su motivación diferente. No pueden, como dice, ¿no?
una materia no puede ocupar el mismo espacio. Sí, pues igualito es la persona, pues no puede vivir la misma experiencia. Siempre tendrá una distancia diferente a la otra. Siempre tendrá la motivación distinta a la otra. Siempre tendrá la perspectiva, la interpretación distinta a otra. Siempre se informará de una manera respecto a la otra. Es decir, no hay forma. No hay forma. Por eso toda persona es única y individual o individual. ¿Ya? Constante. Hay ciertos rasgos que en el tiempo nos acompañan. Y esos rasgos realmente son, por ejemplo, de repente, pues, nunca le pasó nada, siempre pasó la vida con una normalidad tal. Entonces, hoy día, una persona, pues, desde muy temprana edad, se le mostraba bastante solidaria, amable, ¿no? Cortés con los niños. Luego fue también un niño cortés y amable. Fue un adolescente cortés y amable. Es un joven cortés y amable. Pues es constante. El carácter y el temperamento se han mantenido estables durante el largo proceso de su vida. ¿Ya? Eso también puede pasar. Pero de repente los ejemplos más directos para ser constante es que sigue manteniendo el tipo de color de ojos, el tipo de color de tez, ¿ya? El tipo de cabello, etc. ¿No? Pero como estamos hablando de personalidad, nos tenemos que referir a esos pensamientos, sentimientos y conductas. ¿Ya? Muy bien. Y en la parte social, que el ser humano va adquiriendo diversos comportamientos, ¿no? O de repente interiorizando creencias y valores del sistema social. Entonces se dice que el ser humano es producto de una interacción social, de una interrelación social. De tal manera que las personas pueden tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder generar en ellos un ser de repente distanciado, ¿no es cierto?, o diferente a lo que el sistema social normalmente está modelando. Por ejemplo, hoy día se suele decir que los jóvenes son bastante acelerados, son personas más bien que deciden rápidamente, no les gusta la rutina, les gustan los cambios permanentes, tanto es así que si hoy día tiene una enamorada, pues podría tener mañana otra, y así, o sea, la vida es muy acelerada, desenfrenada. Pueda que a esta persona no le guste eso. Pueda que quiera hacer una vida mucho más tranquila, que puede que no se acomode un poco a lo que dice la sociedad, sino a lo que dicta su conciencia y su corazón. Entonces, en ese punto, se vuelve social. ¿Ya, jóvenes? Ya mismo cuando regresemos, abordaremos, por favor, el tema de las teorías de la personalidad. ¿Ya? ¿Está bien? Chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, pueden disfrutar de... ¿Ya están ahí, chicos? Sí, profesor. Excelente, entonces vamos a continuar, ¿ya? ¿Están viendo mi pantalla o todavía? A ver, voy a presentar, como corresponde a la pantallita, ¿no es cierto? Ya está. Vamos a abordar ya esta segunda parte de las teorías, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la personalidad, jóvenes y señoritas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos aquí es a un teórico norteamericano llamado Hans-Jürgen Eysen, ¿ya? Jürgen Eysen nos dice que en este caso hay que analizar de manera factorial. ¿Qué cosa significa de manera factorial? Se dan cuenta que aquí hay 1, 2, 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Tres dimensiones, ¿no? ¿Sí? Pero mira, hay 4 temperamentos. El asunto es que él, cuando analiza factorialmente, si tú te das cuenta aquí, hay, miren, tiene que cruzar, por ejemplo. O sea, por ejemplo, el sanguíneo con la introversión, extroversión. Sanguíneo con la normalidad, neuroticismo. Sanguíneo con normalidad, psicoticismo. Y cada uno se va a corresponder. ¿Ya? Ya se me da cuenta ahorita, por ejemplo, ¿no? Cuando explicamos. A ver, cuando hablamos de
en este caso de la introversión, decimos que son personas introvertidas, ¿sí o no, chicos? Y cuando las personas son introvertidas, ¿cómo actúan? ¿Cómo actúan? ¿Actúan, son alegres o son tristes? ¿Son alegres o tristes? Alegres. ¿El introvertido es, triste, es alegre? El introvertido es triste. Claro. El extrovertido sí es alegre. Ahora, si tenemos que, en este caso, el introvertido es, digamos, triste, entonces se convierte, fíjate, aquí dice, el introvertido típico es retraído, reservado, toma las cosas de la vida con seriedad. Es el introvertido. En cambio, el extrovertido, ¿no? Es una persona, fíjate, que le gustan las fiestas, tiene muchos amigos, necesita de gente con quien hablar, anhela lo excitante, corre riesgos y es impulsivo. ¿Les cuento? ¿Ya? Cuando vamos a la normalidad y neuroticismo. Normalidad es una persona, digamos, tranquila, apaciguada, pacífica. En cambio, el neuroticista es el exagerado, el que tiende siempre a estar en situaciones más bien de, digamos, de baja tolerancia al estrés. Entonces, fíjate, el neuroticista, dice, es una persona con baja tolerancia al estrés, inestable, emocional y tiene sobreactividad. Las personas neuróticas tienden a reaccionar de forma exagerada. Bueno, aquí estarán las personas, todos los que tienen neurosis. Las neurosis son personas que tienen problemas emocionales. Esas son personas neuróticas. Entonces, en este aspecto, podría ser, por ejemplo, el hecho de que la persona tenga pues algún cuadro de ser obsesivo-compulsivo, ¿no? El obsesivo-compulsivo es un tipo de neuroticista. Obsesivo es pensar en algo y compulsivo es hacer algo por ese pensamiento. Por ejemplo, si tú tienes la idea de que tu mano está sucia o con bacterias o con virus ahora, ¿no? Tienes a lavarte 1, 2, 3, 4 veces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienes ese pensamiento de que tu mano está con virus. También hay otro tipo de neuroticista, los que tienen neurosis fóbica. Esos son los que tienen miedo a algo. ¿Ya? Tienen miedo a algo, siempre. ¿Ya? Temor a algo. Así están, por ejemplo, los agorafóbicos que tienen miedo a los lugares abiertos, los acrofóbicos los que tienen miedo a las alturas, los claustrofóbicos los que tienen miedo a los lugares cerrados. Ahí están los neuroticistas. ¿Ya? Por supuesto que también está la neurosis colérica o histérica, las personas que reaccionan de manera muy intensa ante la más mínima, digamos, situación cuando en realidad no amerita reaccionar de esa manera. Luego tenemos la normalidad y los psicoticistas. Los psicoticistas son personas que sufren de psicosis. Por eso les gustan cosas extrañas, extravagantes. Se dice que son personas, por ejemplo, poco usuales, muestran una concentración muy débil y tienen la memoria muy pobre y se encuentran poco adaptados a la realidad. Esos son los psicoticistas. ¿Ya? En este caso de psicosis, podemos tener, pues, por ejemplo, la psicosis paranoia, ¿no? O sea, la gente piensa que alguien lo persigue porque le quiere hacer daño, y eso no es real. Entonces el psicoticista ya está distanciado de la realidad. Pero el mismo Eysen también propone que hay temperamentos. ¿Ya? Entonces ustedes me van a decir, el melancólico es una persona de mira con necesidad de poco trabajo, escasa iniciativa, con necesidad de afecto, ansioso, pesimista, poco sociable, triste y depresivo. Tú dime, ¿con qué dimensión se relaciona el melancólico? ¿Con el introvertido, extrovertido, neuroticista, psicoticista o normal? ¿Con qué va a ver el melancólico? ¿Introvertido? Con el introvertido. Ya estamos relacionando. Muy bien. Ahora el climático dice, son personas pacíficas, cuidadosas, tercas, controladas y formales, calmadas, se fijan en una rutina y hábitos de vida bien estructurados.
flemático, date cuenta, pacíficos. ¿Con qué tipo de personalidad o de dimensión se relaciona? Normal. Con normal, muy bien. El colérico son personas con falta de autodominio, incapaz, impacientes, intranquilas, agresivas. ¿Con qué tipo de dimensión? Ansiosas. No. Hay dimensiones. Ya hemos visto ya las dimensiones. Están acá. Ahí están las dimensiones. Yo te pregunto con qué dimensión se relaciona el colérico. Neurotismo. Neuroticistas, ¿no? Muy bien, neuroticistas. El sanguíneo dice son personas sociables, locuaces, vivaces, despreocupadas, quieren ser líderes y productivos, tienen la posibilidad de adecuarse a situaciones nuevas. ¿Con qué? ¿Con qué dimensión? Extrovertido. Con el extrovertido. Muy bien, con el extrovertido. ¿Ve? Hemos relacionado entonces cada una de los temperamentos con sus dimensiones. Así se relaciona, chicos. Y así se establece esa relación factorial que dice Johannes Jürgen Einstein. ¿Ya? Ahora, tú te has dado cuenta, pero profesor, aquí no está el psicoticista. Sí, pues es que el psicoticista es una persona totalmente anormal. No te digo que ya no tiene en cuenta en la realidad, entonces definitivamente ya no puede encontrar algún tipo de temperamento. Vamos a pasar a lo que tú ya habías visto, a la teoría de psicosexual de Sigmund Freud, ¿ya? No te olvides, se llama teoría psicosexual de Sigmund Freud. Preguntamos a ustedes, no me dicen qué recuerdan de lo que han visto de Sigmund Freud. Ah, que era una persona que trabajaba la conciencia, ¿sí o no? Mejor dicho, la inconsciencia. Y entonces, cuando esta persona trabaja la inconsciencia, díganme ustedes, ¿no? ¿Qué cosa es lo que uno puede hallar o encontrar? ¿No? Miren, en este aspecto, Sigmund Freud trabaja tres ámbitos, tres dimensiones. ¿Ya? La primera, este psicoanalista, Sigmund Freud, es esta, que tiene que ver con qué? Con el consciente, el inconsciente y el preconsciente. ¿Ya? Este triángulo que ustedes ven aquí es como un iceberg. Un iceberg es una especie de bloque de hielo que va flotando en el océano, ¿no? Y lo que se ve del iceberg es una pequeña partecita, la parte de la cúspide, pero el gran tamaño está debajo del océano. Sigmund Freud decía que así más o menos es nuestra conciencia. Vemos la parte mínima, ya, de la cúspide, pero la gran parte no lo vemos. Y lo que está debajo del océano, o sea, en este caso se puede decir, ¿no es cierto?, la superficie del océano, es el preconsciente y el inconsciente. Porque el consciente es la parte de la vigilia, donde te puedes dar cuenta de todo lo que existe y todo lo que hay. ¿Ya? Esa es la parte consciente. Por eso dice que el conjunto de vivencias de las cuales el individuo es consciente de ellas en el mismo instante en el que están ocurriendo. Le permite pensar y comunicarse de forma racional. Ya no te olvides, ¿ah? Todo lo que tú estás viviendo, lo que estás teniendo en cuenta en este momento, está en tu consciente. Ya está en tu consciente. Por ejemplo, si en este momento estás imaginando cómo es Sigmund Freud, qué es lo que plantea, qué cosa era el inconsciente para él, etcétera, estás en el mundo consciente. Luego viene la parte preconsciente, que es la parte de la memoria, es decir, de todo aquello que puedes tener acceso a través del recuerdo. ¿Ya? Por eso dice el preconsciente. Y sitúa los sentimientos y pensamientos de los cuales el sujeto no es consciente en el mismo instante en el que ocurren, pero cuando lo desea puede traerlos a la conciencia. ¿Ya? O sea, si te preguntan algo, por ejemplo, ¿qué hiciste el año pasado, digamos, a principios de septiembre? Estoy seguro que traes al presente qué cosas hiciste el año pasado. ¿Por qué? Porque la información está en tu preconsciente. Es la parte de la memoria, como acabo de decirles. En cambio, el inconsciente ya es más bien la que no podemos acceder de manera directa. Ya no podemos acceder de manera directa, de tal forma que esto solamente se accede a través de los sueños o de los llamados actos fallidos. Por ejemplo, si alguien, digamos, en tu mundo inconsciente, ¿no? Sueña, pues cualquier evento, según Sigmund Freud, es porque ese sueño
es lo que ha marcado de repente parte de su pasado y por eso lo recuerda y puede acceder a ello, ¿ya? Y si alguien se equivoca, comete un lapsus, como quien dice, ¿no? Y se equivoca de nombre, entonces realmente esa persona está pensando en ese nombre y no realmente en el nombre que de repente con el que está tratando. Así que ese es el inconsciente. Por eso dice, se encuentran deseos instintivos y primitivos que han sido reprimidos. La información que se encuentra reprimida en el inconsciente mira, es, digamos, encerrada mediante los mecanismos de defensa. Esto significa que para nosotros, por ejemplo, como mecanismo de defensa, podemos utilizar cualquier tipo de pretexto, con el fin de que no se nos descubra según Sigmund Freud. Por ejemplo, alguien puede decir que quiere mucho a su mamá cuando realmente no la quiere. Es que decir que la quiero mucho a mi mamá significa un mecanismo de defensa. ¿Ya? Alguien puede decir que desea algo, la otra persona cuando realmente ella es la que desea. Cuando un niño puede decir mamá, mi hermanito, porque puede pensar que su mamá lo quiere más a él, ¿no? O le hace más caso a él, entonces mamá, mi hermano quiere pues un chupete o lo que fuera, un chocolate, pero en realidad él es el que lo desea, no su hermano. Entonces esos son mecanismos de defensa, ¿ya? Vamos a pasar a lo siguiente, ya después de haber abordado este primer tópico del consciente, preconsciente y el inconsciente, vayamos a la segunda estructura, que es el tópico 2. Aquí vamos a abordar lo que es el ello, el yo y el superyo. El ello representa todo lo que es el placer y los impulsos, basados en la satisfacción de necesidades. El yo más bien se actúa en base al principio de la realidad, es decir, que está muy relacionado a las cosas que ocurren en torno a su alrededor. Y el superyo más bien está muy relacionado a la moral, a la ética y al deber. Entonces, cuando alguien está en el ello, ¿no? Ahí dice presenta desde el nacimiento, está compuesto de impulsos y deseos inconscientes que sin cesar tratan de manifestarse. Esta instancia psíquica opera bajo el principio de búsqueda del placer y bienestar. O sea, que si tienes hambre, si tienes sueño, si alguien tiene deseos sexuales, si alguien de repente desea bailar, etc., esos están en el ello, porque desea de alguna manera que eso se manifieste, ¿ya? Hay que tener en cuenta que el ello es muy poderoso, demasiado poderoso según el teórico Sigmund Freud, ¿ya? Inclusive puede terminar dominando al principio del yo, que es el de la realidad, porque el yo, que es el ego, dice controla las funciones del pensamiento y la memoria, posterga la satisfacción de las exigencias del ello. O sea, realmente el yo puede hacer que el ello postergue sus necesidades. Por ejemplo, está en pleno examen, que es con el yo, con la parte más consciente que está dando examen, pero tiene hambre o tiene deseos de ir al servicio higiénico, puede postergarlo. ¿Por qué? Porque evidentemente hay otras importancias, ¿no es cierto?, como el examen. Pero hay ocasiones donde el ello realmente no va a poder tolerar o soportar. Entonces va a terminar condicionando al yo. ¿Qué va a hacer el yo? El yo le va a abrir el camino. Le va a decir, ¿sabes qué? Espérate un momentito, o primero termina esto, o si no, pide permiso, y así vas al baño. Entonces el yo, por eso te digo que es la parte más racional. ¿Ya? ¿Y el super yo o superego qué es? Es la instancia moral. Por eso dice que se constituye a partir de las normas sociales y de las culturas, de la cultura, las cuales han sido aprendidas e internalizadas por el individuo. Se rige bajo el principio del deber ser. El yo es el verdadero sentido moral. Es el verdadero sentido moral. Él es el que dice que está mal o que está bien, que actúa una persona o de otra manera, ¿no? Entonces, al final, el super yo pueda que, por ejemplo, el yo le haya dicho al ello, oye, el ello puede decir, oye, ¿sabes qué? Deseo probar ese pastelito que mamá está realizando, le puedo picar con un dedito, ¿no? El yo le dice, espérate, vas a ver el momento del té. Pero luego, puede el deseo ser tan insoportable, el yo le puede decir, ¿sabes qué? Está bien, vas a picar, pero que nadie te vea. Va a decir el yo. Y ahí saltará el super yo y dirá, un momentito, eso está muy mal.
y evidentemente terminará anulando tanto al yo como al ello. De esta manera se explica entonces cómo es que las personas, fíjate, las que son buenas, las que son socialmente aceptados, las que son éticamente un modelo, se comportan. Es decir, las personas estas altamente éticas se comportan con el super yo, no con el yo. ¿Ya? Entonces, según Sigmund Freud, lo que nosotros tenemos que buscar es tener el super yo desarrollado. ¿Ya? Obviamente para esto puede haber edades. El ello podría estar en nuestra infancia. El yo podría estar en nuestra niñez. Y el super yo podría estar en nuestra adolescencia. Cuando tenemos sentido ya, ¿de qué? De moralidad. Ya cuando seamos moralmente independientes, autónomos. ¿De acuerdo? Vamos a ir al tercer aspecto de la teoría de Sigmund Freud. Y aquí tenemos que establecer un aspecto importantísimo. ¿Cuál? Que en esas etapas del desarrollo psicosexual hay, fíjate, 5 etapas. La fase oral, la fase anal, la fase fálica, la fase de latencia y la fase de genital. En la fase oral, evidentemente, la boca es el que tiene primacía, porque todo lo que se observa alrededor pasa por el hecho de que tiene que ser identificado a través de la boca. ¿Ya? Y eso va de 0 a 2 años. Ahí bien claro dice que las necesidades, percepciones y modos de expresión se concentran en la boca, labios, lengua y otros órganos relacionados con la zona oral. ¿Ya? Eso para tenerlo en cuenta. Ahora, en la fase anal, que es de 2 a 3 años, surge, dice, de la madurez del control de los esfínteres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la fase anal el centro del placer está a nivel del ano. Si se llega a controlar los esfínteres anales y bisecales es cuando va a realizar una especie de orina, ¿no es cierto? Ya, se dice que, decimos, los niños aguantan tanto o soportan tanto hasta el final para que sientan placer. ¿Ya? A ver, cierre su micro, por favor, tiene el micro prendido. Gracias. Ok, a ver, ese micro. ¿Quién tiene el micro prendido? Ya lo cerraron, me parece, gracias. Muy bien. Entonces, por ahí viene el aspecto, ¿no? Que aprenden a controlar y ese según Sigmund Freud, les produce placer. Eso va de 2 a 3 años, ¿ya? En la fase fálica es el momento del descubrimiento, ¿no? Del aspecto de la comparación, pero también es el momento de las primeras masturbaciones, ¿ya? Por eso es que dice que estos niños, que es la etapa fálica de 3 a 6 años, la focalización del interés, la excitación y la estimulación sexual en la zona genital. Mira, amenaza dice genital, es cierto, de amenaza y ansiedad de castración. O sea, eso le podría llevar a esta amenaza y ansiedad de castración. ¿Por qué dice eso? Porque el niño, según Sigmund Freud, ha observado a la niña y realmente no tiene pues el órgano que tiene él. Entonces, prefiere comportarse bien para que no le pase lo que le pasa a la niña. Bueno, podría pensar de esa forma, ¿no? Esa es la interpretación que hace Sigmund Freud. Dice, en conexión a sentimientos de culpa por la masturbación y los deseos edípicos. En este caso, los deseos edípicos son porque el niño tiene una preferencia hacia la madre. Es decir, según Sigmund Freud, el niño se habría enamorado de la madre. Entre comillas, por favor, ese tema del enamoramiento. Probablemente Sigmund Freud no haya conocido el concepto apego, ¿no? Entonces no le pareció otro concepto mejor que enamoramiento. El concepto se llama apego, hoy día se le conoce así como apego, ¿ya? Fase de latencia. En este caso el niño pierde cualquier centro de placer, que va de 6 a 12 años. ¿Por qué? Porque la escolaridad es lo que prima acá. Por eso dice, los intereses sexuales y genitales son sustituidos por otras actividades o intereses. En este caso, las actividades de aprendizaje y la escolaridad, ¿ya? Se llama fase de
latencia y va hasta los 12 años, de 6 a 12 años. En cambio, en la fase genital, que es de 12 años en adelante, el ser humano adquiere una identidad sexual, estabilización de la personalidad, y por supuesto que aquí, según Sigmund Freud, logró la madurez sexual, ya en la fase genital. Muy bien, hasta ahí los tres campos, en este caso, de lo que ha desarrollado Sigmund Freud, ¿no? El primer tópico, que tiene que ver con el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El segundo tópico, que tiene que ver con el ello, el yo y el super. En este caso, yo o ego. Y hasta en este tercer tópico, que tiene que ver con la fase oral, anal, fálica, de latencia y el genital. Muy bien. Dicho eso, pasemos por favor al siguiente teórico, que es Erik Erikson. Erik Erikson, la teoría que le pone en este caso su propuesta es la teoría psicosocial. No confundir con la de Sigmund Freud, que es psicosexual. En este caso es psicosocial. Esta teoría, miren, hace de la siguiente forma, es decir, presenta, ¿no es cierto?, la siguiente situación. En el caso de que para él, si no se logra algo, si no se logra, digamos, tu adecuado desarrollo, pues lo que vas a lograr es lo contrario a ello. O sea, es como decirte, si no vas a ser independiente, vas a ser dependiente. O sea que para él hay cierto momento de desarrollo de un tipo de comportamiento. Y si no se logra, se logra el otro. Es decir, lo antagónico, lo opuesto. ¿Ya? Así tenemos, según Erik Erikson, por ejemplo, la confianza frente a la desconfianza básica. ¿Cuándo adquiere la confianza básica? Va de 0 al año y medio. La confianza básica se logra cuando la madre, ¿no es cierto?, en este caso está próximo al niño y el niño se siente confiado a la madre. ¿Ya? Entonces hay confianza. Pero ¿qué pasa si cuando el niño está buscando esa confianza o acercarse a la madre y la madre no está? Entonces se logra desconfianza básica. Eso significa que, por ejemplo, las madres que dejan desde muy pequeñito a los hijos con las cuidadoras o las nanas, entonces lo más probable es que esos niños tengan desconfianza básica. Por eso acá en la parte de abajo dice, mira, la confianza básica está ligada a la aceptación materna. Si no logra sentirá desconfianza. Por ello es importante el diálogo porque la madre ha de sostener con su bebé desde cuando está en el vientre. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, reitero, cuando la mamá pues trabaja, tiene otras exigencias, y entonces ¿qué cosa pasa? Pasa que el niño va a lograr desconfianza básica. Eso no le va a permitir desarrollarse de forma óptima y adecuada. Luego tenemos lo que vendría a ser la autonomía frente a la vergüenza y duda. Eso va a ir del año y medio a 3 años aproximadamente. Cuando habla de la autonomía, mira, dice que el niño que desarrolla su autonomía será firme, autosuficiente, afectuoso y respetará a los demás. Esa confianza básica que le había dado en la etapa anterior le va a permitir actuar, ¿qué cosa? Con autonomía. Le va a permitir actuar con seguridad. ¿Y qué pasa si no tiene esto? Va a sufrir vergüenza y duda. ¿Por qué? Porque dice, en cambio, cuando hay deficiencias o limitación de este desarrollo, es decir, de la autonomía, la persona aprende a ser dependiente e insegura. No es capaz de valerse por sí misma. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, el niño, a partir de la seguridad que tiene con la relación con la madre, ¿no?, de la confianza, logra su autonomía. ¿Por qué? Puede actuar con seguridad. Puede actuar con seguridad haciendo relaciones con otros chicos, con otros niños, etc. Pero ¿qué pasa si tuvo vergüenza, con desconfianza básica? Evidentemente no va a querer relacionarse con los demás. Lo que va a generar es muchísima dependencia, por eso vergüenza y duda. ¿Ya? O sea, todo tiene también con la etapa anterior. Si al niño o a la niña no le enseñamos a ser muy sociables, evidentemente lo que va a pasar es que va a empezar a ser retraído.
Entonces ahí está la vergüenza sin duda. Luego viene la iniciativa frente a culpa, que irá, ¿qué cosa? De 3 a 6 años. Iniciativa es cuando el niño empieza a tener, digamos, algunas ideas y estas las puede poner en práctica. En ese sentido, por ejemplo, podría ser el hecho de que esta iniciativa pues le pueda permitir de repente colaborar en las actividades de la casa o de repente pues no sé, poder decirle a papá a ver qué viene haciendo y si él puede ayudar o lo que fuera, ¿no? Esa es iniciativa. Pero ¿qué pasa si a partir de esa iniciativa les es recriminado o les, digamos, llamado la atención? Porque salió mal. Entonces el niño va a sentir culpa. Por ejemplo, puede decirle a mamá, por ejemplo, mami, yo te ayudo por una niña, ¿no? Pues te ayudo a poner la mesa. Bueno, pues lleva los platos. Lleve uno en uno, cuidado, se te rompe, y por ahí se le rompe uno. Obviamente mamá podría gritarle, de repente no piensa en ese momento, pero podría resondrarle, ¿no? ¿Qué siente la niña? Culpa. Entonces ahí viene ese sentimiento de culpa, por eso va de 3 a 6 años, ¿ya? A esta le dice, el niño juega, desarrolla actividades, imaginación y es más enérgico y locuaz. Aprende a moverse más libre y violentamente. Conocimiento del lenguaje se perfecciona. Todo esto le permite adquirir un sentimiento de iniciativa que constituye la base realista de un sentido de ambición y de propósito. Empeora los sentimientos de culpa y temores, miren, están asociados a ello. O sea, si empeora, si no logra, obviamente los sentimientos de culpa estarán asociados precisamente a ese hecho de no haberlo logrado. ¿Ya? Entonces, aquí hay también iniciativa frente a la culpa. Vamos ya con lo que vendría a ser la identidad frente a la confusión de rol. Y ahí estamos hablando ya de la adolescencia porque va de 12 a 18 años. De 12 a 18 años. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasa que el joven tiene que lograr su identidad y su autonomía. Para esto hemos visto en algunas clases que muchas veces los chicos pues tienen que ir contra las reglas de los padres, con el propósito de lograr la identidad, la autonomía, ¿no? Sobre todo cuando se pregunta quién soy yo. Pero ¿qué pasa si no logran esa identidad? ¿Qué pasa si no consigue esa identidad? Entonces lo que va a tener es confusión de rol. Confusión de rol significa qué es lo que le es asignado con el sexo que tiene. ¿Ve? Entonces ahí podría haber confusión de rol. Este chico que va de 12 a 18 años, dices, el adolescente debe lograr la definición de su identidad, también en lo vocacional, sexual y personal. Problemas en esta etapa pueden llevarle a tener crisis de identidad. Si durante este proceso no recibe apoyo, guía y comprensión de los padres, podría sentirse confundido y desorientado. Podría sentirse confundido y desorientado. Así que es sumamente importante que el adolescente construya su identidad, ¿ya? Y para Erik Erikson, el hecho de que no se sienta idéntico consigo mismo o con su cuerpo o con su parte física, podría generarle problemas, ¿ya? ¿Acaso estará ahí, digo yo, el problema de por qué algunas personas llegan a ser o optar por un sexo que no les corresponde? Por una identidad que no les es así, o sea, en todo caso que no es parte de ellos, eso obviamente es debatible y discutible, porque muchos dicen que más bien la homosexualidad es más bien una respuesta a una crisis social que se tiene. Por supuesto que no se quita que vaya a ser de origen biológico, pero podría ser ese el hecho de que una persona pues pueda lograr ¿no? Esa situación que acabo de mencionar. ¿Ya? ¿Algún comentario al respecto, jóvenes?
Nada. Hola. No, profesor. Ya, ok. Si no hay preguntas, no hay problema. Continuamos. Y en este caso, luego tenemos la generatividad frente al estancamiento, que es cuando ya estás se está ya en la adultez, ¿no? El aspecto de la generatividad viene por lo de generar. ¿Qué cosa genera? Genera riqueza, genera bienes, genera una familia, generar, ¿ya? Pero no lograr eso sería el estancamiento. Por eso ahí dice que se logra en la adultez. El adulto busca la forma de satisfacer y apoyar a la siguiente generación a través de conductas altruistas. El no lograrlo puede traer sentimientos de estancamiento y actitudes egoístas. Actitudes egoístas. Entonces, claro, de hecho que una persona, ¿cuándo se siente más satisfecha? Cuando ha conseguido sus objetivos, ¿no? Cuando en la vida ha logrado todo lo que había pensado. ¿Y qué pasa si no lo logra? Tiene pues un poco de sentimientos de resentimiento, ¿no? Como dice acá también, de egoísmo, ¿no? Entonces ahí hay que ver qué es la etapa, ¿no es cierto?, de la generatividad frente al estancamiento, que es la adultez, ¿ya? Un momentito, me parece que nos hemos pasado uno, que es la intimidad frente al aislamiento. Eso nos ha faltado, el joven. Yo digo, ¿por qué estoy ya en la adultez? Joven. El sexto, ¿no es cierto?, la intimidad frente al aislamiento. Esto quiere decir que, a ver, si tú eres de las personas que, en este caso en la juventud, si tú eres de las personas que tú puedes hablar íntimamente con alguien, es porque tú lo consideras tu amigo, ¿ya? Y entonces esa persona confía en ti, tú también confías en él. Hay algo que los demás no saben, pero ustedes dos sí. Entonces eso significa lograr la intimidad. Pero ¿qué pasa si no logras eso? ¿Qué pasa si no tienes un verdadero amigo leal? Entonces te vas a sentir aislado. Vas a sentir que nadie puede confiar en ti o tú no puedes confiar en nadie. Aislamiento. Por eso se llama adultez joven aquí, ¿ve? A esta edad, el adulto joven debe de saber relacionarse con los demás con intimidad, siendo responsable y comprometido con lo que hace. Las dificultades en la construcción de esta capacidad acarrean sentimientos de aislamiento y soledad. ¿Ya? Entonces hay que tener muy en cuenta este aspecto, por favor, jóvenes y señoritas. Ahora pasamos ya aquí a la generatividad, ya les había explicado, ¿no? Cómo es el adulto permite, desarrolla, ¿no es cierto?, estas posibilidades de ser cada vez, de repente, mucho más, pensar en su futuro, ¿no? Porque por algo es una persona que está en la etapa de la adultez y entonces esa es la etapa de mayor productividad. No hacerlo o no haber logrado, Dios mío, significa que la vida no ha sido muy productiva, que digamos, entonces te has estancado, te has paralizado. Y finalmente viene la integridad frente a la desesperación. Claro, si una persona ha logrado todos los objetivos, ha logrado la generatividad, ha logrado la intimidad, ha logrado la identidad, ha logrado la iniciativa, o sea, todo lo que es el primero, ¿no? Todo lo que es el primero, a lo que yo digo, ¿no? Ha logrado la intimidad, la identidad, ha logrado la laboriosidad, la iniciativa, ¿ve? Ha logrado, en este caso, la autonomía y la confianza. Entonces, ¿qué se espera de una persona? Que es íntegra, pues. ¿Ah? Y si no lo ha hecho, obviamente se desespera, porque ya no le queda tiempo. Entonces, esta etapa va de la adultez avanzada. El adulto mayor busca un sentido de realización, aceptación y conformidad consigo mismo. Lo opuesto puede llevar a sentimientos de frustración y conductas regresivas e inmaduras. ¿Ya? Nos ha sido
un poco, ¿no es cierto?, la clase del día de hoy, chicos, ¿ya? Para ya, en este caso, compartir la práctica y hacerlo de una manera bastante, digamos, detallada. ¿Ya? Voy a compartir la práctica, por favor. ¿Pueden ver la práctica? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí escucho una vocecita que está bien lejos, no sé dónde, debe estar en los Alpes suizos. Bien, lejos. Muy bien. Un ratito y ahora sí. Cuando la máquina esté un poquito ya trabajando buenas horas, ya se pone lenta ya. Ajá, ya. En la pregunta 1, ¿qué marcamos? Presenta, dice, una actividad nerviosa fuerte, móvil. Ella es vivaz, se adapta fácilmente a los nuevos acontecimientos, además soporta con relativa facilidad los contratiempos. Reconoce el temperamento que expresa. ¿Qué temperamento tiene? ¿Sanguíneo? Claro, También. claro, sanguíneo. Sanguíneo, muy bien. Ángel es una persona, claro, es una persona, ¿no? Y manifiesta reacciones rápidas, explosivas y enérgicas. Modifica de manera brusca sus estados de ánimo. ¿Qué temperamento? Colérico. Vale. Claro, no responde. Ya, espérate. Se ha colgado. Pero ustedes sí me escuchan, ¿no? Sí, profesor. Ajá. Aquí cuando se cuelga, pues ya. O sea, ya. Para ya, pues. Hasta sus últimas ya está maquinita, ya. 3. Pedro es un estudiante de actividad nerviosa débil. Tiene el inconveniente de que no está dotado para el esfuerzo continuado. Identifica el temperamento. ¿Qué es? ¿Melancólico? Claro, es melancólico. La preocupación enfermiza, exagerada y prolongada sobre la salud es propio de la... Lo dije de pasadita en clase. Trastorno hipocondríaco. Claro, esa es la hipocondriasis, la persona que se siente mal, sin inclusive, o sea, presenta los signos, dice que tiene, pero cuando el médico evalúa, no encuentra ellos. Pero esa persona se considera que es una persona hipocondriaca, ¿ya? Dice que está mal, logra algunos, digamos, síntomas inclusive, ¿no es cierto? Es verdad, pero realmente no está mal. Como una persona que, digamos, dice que sufre de los nervios, puede inclusive, digamos, transpirar el cuerpo, las manos, pero cuando le hacen un chequeo no tiene nada de eso. O sea, eso se le llama persona hipocondriaca, ¿ya? 5. Determina la verdad o falsedad con respecto a los componentes de la personalidad. Componentes, ¿ah? ¿El temperamento está determinado por la estructura morfológica del cuerpo? Bueno, según Krishmer, sí, verdadero. Reitero, según Krishmer, sí, verdadero. ¿Condiciona la aparición de ciertos rasgos del carácter? ¿Verdadero o falso? Sí, ¿no? Porque, claro, es una condición básica. ¿El carácter es un proceso innato y fundamental del ser humano? No, pues es falso. ¿No está la respuesta? 6. Un actor de teatro sale a escena. Expresa en su papel sus sentimientos. Expresa en su papel sus sentimientos, ideas y actitudes y emociones.
Aquí el público percibe al actor como un todo. En un ejemplo reconoce la característica de la personalidad. Creo que la que te hace responder es este concepto todo. Entonces, ¿tú te recuerdas cuál es? Estructurado. Siempre en una pregunta hay pues ciertos términos indicadores, ¿no? Porque aquí puedo haber dicho factores de teatro, sale de escena, expresos su papel y sentimientos. Él tiene una contextura corporal, además tiene ideas, sentimientos, comportamientos, emociones. Ahí podría haber dicho eso. Fácilmente se daba cuenta sin este término todo, ¿no? 7. Luis es un joven adolescente que era tímido, inseguro y con dificultad para relacionarse con las demás personas. Sin embargo, en la actualidad es un joven profesor que sobresale en su carrera profesional. Del ejemplo identifica la característica de la personalidad. Obviamente ya tienes la respuesta, pero te voy a decir algo. Dice, es un joven que sobresale en su carrera. Ya. ¿Qué respuesta tienes? Social. Social. Dinámica. Acá te dice la característica, te dice, ¿no? Entonces aquí es dinámica porque ha cambiado. Ha cambiado. Un ratito. ¿Y qué pasa si, o sea, la pregunta está dando ya por entendido que un profesor no puede ser tímido, un profesor no puede ser inseguro, un profesor no puede tener dificultades para relacionarse. Eso es lo que te está dando a entender, ¿ve? Por eso acá dice, ¿no? Sin embargo, hoy día se comporta, digamos, gusta de fiestas, interactúa fácilmente con sus amigos. Así pudo haber dicho, ¿sí o no? Pero no lo dijo así. ¿Ya? Entonces, por eso se entiende que es dinámico porque ha cambiado. 8. Oye, a propósito, ¿este ha sido un buen cambio o un mal cambio? ¿Qué dicen ustedes? Buen cambio. Un buen. 8. Por ejemplo, dice, mi hermano Vladimir es muy alegre, dinámico. En cambio, mi hermana Consuelo es mucho más tranquila y estable. Estable ya. Y el resto de mis hermanos. Del enunciado identifica la característica de la personalidad. ¿Qué es? Individual. Individual. Cada uno tiene sus propias características, sus propios rasgos. Y ahí no podemos de alguna forma decir que tienen que ser iguales porque son hermanos. No, cada uno tiene su propia particularidad. Y eso es lo que le lleva a ser diferente. Ahora, en un caso dice que Vladimir es alegre y dinámico, pero en otro es tranquilo y estable. El hecho que sea tranquilo y estable no quiere decir que no sea alegre. Por ejemplo, de repente pudo haber dicho que con poca iniciativa y melancólico, o triste, o depresivo. Ajá, ahí sí, ¿ves? Con poco, ¿cómo les dije? Con poca iniciativa y depresivo. Ahí sí, ¿ve? Lo contrario a alegre, ¿ve? Y lo contrario a dinámico, ¿cierto? ¿Está bien, señoritas, jóvenes? ¿Ya? Muy bien. Y en lo 9. Juan es un joven que, a pesar de que ha transcurrido muchos años, sigue siendo jovial, respetuoso y solidario. ¿Qué característica expresa Juan? Constante. Constante. Dice a pesar de los años. ¿Ustedes sienten que han cambiado, chicas jóvenes, o están iguales con hace un par de años atrás, o 3 años atrás? ¿O sienten que han cambiado? Sí. Por supuesto que los cambios no son malos, los cambios pueden ser para mejores.
Itzel es una persona que ante situaciones de peligro se expresa muy calmada y tranquila. ¡Wow! Ese es un alto control de las emociones. Muy calmada y tranquila. En cambio, su hermano, Arturo, se muestra más tenso e inestable. Esta descripción expresa el componente de la personalidad. Temperamento. ¿Por qué? ¿Por qué has elegido temperamento? ¿Por qué no puede ser carácter? Porque carácter son rasgos como la solidaridad, el ser amable. Tiene que ver con lo moral. En cambio, como aquí es una situación de peligro, es pues emocional, ¿no? De hecho, que es temperamento. Gracias por la aclaración. Pregunta 11. De las siguientes alternativas reconoce... Sí, joven, lo escucho, lo escucho. ¿Qué significa volitivo? Disculpa, no te escucho bien. ¿Qué significa volitivo? Volitivo significa voluntad. Ah, profesor. Ok, muy bien. ¿Estábamos en dónde? Ya, en la 11, ¿no? Ya. De la siguiente alternativa, reconoce qué trastorno de angustia es una característica esencial de la angustia. ¿Cuál es? La angustia, ¿de cuál de ellos es? Paranoia. No, paranoia ya sea parte de la esquizofrenia. Angustia. Hipocondría. Hipocondria. No, el hipocondríaco es la persona que presenta, ya hace rato sabíamos de la enfermedad. Paranoia no, porque paranoia piensa que alguien le persigue. Esquizofrenia no, porque esta se piensa, digamos, distanciarse o alejarse de la realidad. Psicosis no, crea imaginaciones no propias también de la realidad. Porque, la angustia va con la neurosis, ¿ya? Por ejemplo, la neurosis depresiva causa angustia, ¿ya? 12. Determina verdadero o falso sobre la teoría psicosocial de la personalidad. En la segunda etapa, el niño se enfrenta a mayor demanda de aprendizaje y nuevas habilidades, sí. En la novena etapa, el adolescente busca satisfacer a la generación a nuevas conductas altruistas. ¿Es novena etapa? No, profe. No, no. En la séptima etapa, el adulto joven sabe relacionarse con los demás con mayor intimidad. En la séptima, ya. ¿Cuál sería la respuesta? La En la séptima etapa, claro, el joven, ya. Verdadero, falso, verdadero. La letra E. Muy bien. ¿No es en la sexta? Es en Ah, la sexta, profesor. en la sexta. Muchas gracias. Claro, quinta la adolescencia, sexta la... Muy bien. Muy bien. En la pregunta 13, determina verdadero o falso sobre las etapas del río psicosexual. En la fase oral, las necesidades, percepciones y modos de expresión se concentran en la boca. Sí. En la Sí. fase fálica, la focalización de interés, la excitación y la estimulación sexual es la zona genital. Verdadero. Verdadero. Ajá.
En la fase genital, el ser humano adquiere una identidad sexual de estabilización de la personalidad. Verdadero. Todos son verdaderos. Y en la pregunta 14, dice, de las siguientes alternativas, reconoce la teoría del desarrollo psicosexual que fue planteado por el médico vienés llamado Simón Freud. Y en la pregunta 15, ¿no? Pues ya terminando, dice, de las siguientes alternativas, identifica los componentes de la persona. Creo que está bastante... No, fácil. ¿Cuál es? Temperamento cardíaco. Muy bien. Pensamos que definitivamente cuando hablamos de estos procesos de personalidad, chicos, ¿no? Nosotros hemos abordado la teoría, digamos, de Erik Erikson, ¿no es cierto? La teoría psicosocial, la teoría psicosexual de Sigmund Freud, ¿no? Pero también es importante decir que hay otras tantas teorías. Ya, por ejemplo, las teorías psicodinámicas de Carl Jung, lo hemos hecho. Por si acaso, Carl Jung habla eso de la persona introvertida y extrovertida. La propuesta es de Carl Jung, pero que obviamente Eysen lo ha tomado en su teoría factorial. Tampoco hemos abordado la teoría de Gordon Allport ni la teoría de Ernest Krishna. Es que esas teorías son también importantes conocerlas, sin embargo, nuestra comisión de admisión pues no lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, de ahí que dentro de nuestro vademecum no lo abordamos. Pero les digo, para cuando ustedes pues revisen algún otro tipo de material y hayan esa información también existe. Chicos, hasta aquí, entonces nos vemos a la siguiente semana. Cuídense, bye bye. Chao. Chao, profesor. No, profesor, cuídese. Chao, profesor. Gracias. A ustedes también gracias. Profe, en las 12 no es la E.